Bolivia y Uruguay mantienen el ciclo progresista, va a haber muchas miradas sobre eso porque se habla mucho del fin de ciclo y en algún punto, bueno, eso todavía está en cuestión. Primero porque no hay un gobierno de derecha exitoso que avale la idea de un fin de ciclo que abra otro. Macri en Argentina, Mauricio Macri debería haber sido para muchos el gobierno post-populista que marcara que salir del populismo era un beneficio económico, que atraía inversiones, que mejoraba la economía. Eso no pasó y por eso es que Argentina está en la situación que decías de que con una campaña electoral muy empatada, muy incierta, donde la fórmula Fernández-Fernández, que incluye a Fernández de Kirchner, la expresidenta, es una pelea muy abierta. En el caso de Bolivia es una elección más abierta que antes, pero con bastantes probabilidades, podemos ver mejor, de que gane Evo Morales. Y va a marcar, sí, seguramente va a marcar si realmente hay un cambio de ciclo o no en la región y qué intensidad tiene ese cambio, ¿no? Si realmente hay un giro a la derecha de manera más total, porque esas experiencias progresistas resisten y con éxitos, en el caso de Bolivia, significativos. Por ejemplo, un éxito en la economía que muestra que no todos los bolivarianos son iguales, ¿no? En términos de resultados macroeconómicos. Pablo, hablemos un poco del escenario político en Bolivia, ¿no? ¿Cómo llega Evo Morales a esta elección, la polémica que se generó, el referéndum, luego la habilitación? ¿Cómo nos podés resumir esto para que se entienda cómo Evo Morales puede estar 4 gobiernos de corrido? Sí, en Bolivia en realidad se hizo una reforma constitucional, se aprobó una constitución nueva en 2009 que incluyó solo una posibilidad de reelección. O sea, 2 periodos de 5 años, eso fue lo que se negoció finalmente entre el gobierno y la oposición en ese entonces. Sin embargo, cuando llegó el momento, hay una primera alteración que fue que se interpretó la Constitución como un momento previo, pese a que había una cláusula provisoria en la Constitución que decía que el primer mandato sí contaba, se hizo una interpretación después que no lo hizo contar, con lo cual Evo Morales tuvo un tercer mandato que ya era un poco forzado, digamos. Y cuando se hicieron las elecciones en el 2014, un año y pico después, Evo Morales, a comienzos de 2016, las elecciones habían sido fines de 2014, lanza un referéndum para hacer una reforma constitucional de la Constitución del 2009 y habilitar la reelección indefinida. Ahí pierde por muy poquito, pero pierde. Sí, tenemos 51,30 contra 48,70. Sí, es una, mitad y mitad. Es justo, pero bueno, el referéndum se gana con un voto, ¿no? Sí, no vale decir perdí por poquito. Y ahí empieza toda una operación de argumentos y demás para tratar de buscar por qué vía habilitar a Evo Morales. Y finalmente se lo hace a través del Tribunal Superior de Justicia, a través de la Corte Suprema Boliviana, que hace una interpretación de que ningún ciudadano, salvo en los casos en que esté en prisión o casos donde uno pierde los derechos, sino ningún ciudadano debería perder sus derechos a ser elegir y ser elegido. Y hay una interpretación un poco laxa del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que ya se había hecho en algunos países de Centroamérica y ahora se hace en Bolivia, ¿no? De decir que, bueno, todo ciudadano tiene derecho a presentarse las veces que sea necesario y cualquier cláusula que lo impida sería inconstitucional si esos pactos están incluidos. Y ahí se abre, bueno, como decías, una polémica porque, bueno, había un referéndum y ahora se habilita por otro, lo cual es el principal argumento de la oposición. De hecho, el eslogan Bolivia dijo no es el principal de distintas fuerzas opositoras. Lo que sí es verdad que la oposición no logró transformar eso en una movilización suficientemente masiva para impedir la presentación de Evo Morales y va a repetir fórmula con el vicepresidente García Linera. Llega más golpeado que antes, sin duda, también tiene que ver con un desgaste por casi 15 años de gobierno, pero llega con la suficiente fortaleza para que todavía hoy el pronóstico sea que Evo Morales tiene más chances de ganar que la oposición. ¿Cuál es la base de esa fortaleza? Bueno, uno es que es una gestión económica exitosa, digamos, el Producto Bruto Interno, simplemente dos datos. El Producto Bruto Interno, desde que Evo ganó hasta hoy, se aumentó más de 300%, y Evo Morales tuvo el mismo ministro de Economía desde 2006 hasta ahora. O sea,
toda su gestión, salvo una licencia por enfermedad que tomó, es el mismo ministro Luis Arce Catacora, con lo cual tiene fortaleza económica Evo Morales, y por otro lado la oposición, que el candidato tiene más chances, es Carlos Mesa, el expresidente, tiene algunas dificultades para articular una coalición política fuerte. La propia personalidad de Mesa, hay que recordar que él fue presidente después que cayó Sánchez de Lozada en 2003, y renunció a la presidencia, no logró unir a toda la oposición, y el gobierno, bueno, le sirve el hecho de que sea una figura del pasado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco contraponer la Bolivia del pasado a la Bolivia actual, y ahí Evo Morales tiene varios resultados que mostrar. También tiene muchos déficits, pero bueno, con los resultados hoy le dan una fuerza importante para competir. Posiblemente no logre los resultados de otras elecciones donde hasta ahora la diferencia era enorme, ¿no? 2/3 del Congreso, ¿no? Claro. 2/3 del Parlamento los tiene el oficialismo. Posiblemente no gane con tantos votos, pero se fue fortaleciendo en este tiempo, aunque todo puede pasar, y hay realmente una base social, urbana, que se fue corriendo hacia la oposición, pero no hay una figura que logre ser suficientemente fuerte hoy. Mesa sería la más fuerte, pero por ahora no le dan los números, pese a que en un momento parecía estar cerquita en las encuestas, pero se viene como desinflando. ¿Y qué pasó en estos últimos años para que Evo se haya fortalecido? Porque como vos decías, siempre ganó holgadamente las elecciones, en el referéndum le tocó perder, y ahora decís que se fortaleció otra vez, ¿no?, en estos últimos años. Bueno, primero decía, la economía, si hay la consigna es la economía estúpido que había dicho alguna vez Clinton para debilitar a un gobierno, ¿no? En ese caso era en manos de la oposición. Evo la podría decir en favor del oficialismo en este caso. Ese es el primer punto. Las cifras, y sobre todo es interesante pensarlo en relación a Venezuela, porque son dos gobiernos bolivarianos con discursos parecidos, y sin embargo uno tiene una economía en una crisis fenomenal y el otro hace campaña diciendo esta es la economía, ¿no? En segundo lugar, Evo es un líder muy fuerte, es un líder histórico, o sea, que realmente fue un punto de inflexión en la política boliviana moderna, y eso hace que, bueno, que tenga todavía un apoyo popular significativo, más en el campo que en las ciudades, pero el campo todavía en Bolivia es una parte de la población importante. Y en tercer lugar, posiblemente también estén influyendo lo que mencionaba al principio, las experiencias de cambio de gobierno no fueron exitosas, por ejemplo en el caso argentino, ¿no? Donde entonces el gobierno boliviano viene diciendo, miren lo que pasó en Argentina con Macri, quieren que pase eso. Bueno, eso no beneficia claramente a la oposición, que tampoco tiene un proyecto muy claro para decir, bueno, una crítica sin duda al gobierno de Evo Morales es decir, bueno, es una economía que todavía depende de las materias primas, que no tiene un modelo de desarrollo muy claro fuera de los minerales, el gas, la soja. Una parte de eso fue al mercado interno, pero es la base de la economía. La oposición tampoco tiene otro modelo económico y encima carga con el hecho de ser parte del pasado. Mesa ya fue presidente, tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Entonces me parece que todo eso se combina para que Evo Morales, desde un Estado que es bastante hoy rico, en un punto por lo menos para la historia boliviana, pueda hacer campaña aprovechando también el aparato estatal, que también lo usa y mucho, ¿no? Evo está en campaña desde que llegó al gobierno en 2005, en 2006 en realidad, nunca paró de hacer campaña, es un político nato en ese sentido, y la oposición se enfrenta con eso, ¿no? Con un político que no va a abandonar fácilmente la lucha política y en este caso electoral. Álvaro. Pensando un poquito más, ¿no? No solo en la disputa electoral y esta debilidad que vos decís tiene la oposición, me pongo más en el lugar del paradigma que significaba alguna de las imágenes que uno tenía con Evo Morales, con el MAS. Era una referencia como alternativa, como algo más profundo que simplemente un cambio, y para muchos empezaba a ser el símbolo de una América Latina que ofrecía conexión con cosas que nunca habían pasado, ¿no? Entonces, quiero también poner esa referencia para pensar qué hay ahora y cuánto de eso quedó. Frases que recorrieron el mundo, ¿no? El buen vivir, la conexión con la naturaleza, un Estado pluriestatal, o sea, la idea de la integración de la población originaria. Es decir, había muchos símbolos, con además Evo Morales en particular representando todo eso, como un líder indígena y demás. Entonces, pero también esa cuestión de cierta radicalidad y un gran pragmatismo, ¿no? Una capacidad de gobernar, no solamente de construir esa simbología. Entonces, quizá uno en algún momento hasta pensaba, bueno, América Latina está yendo hacia paradigmas nuevos de oferta política, incluso desde el progresismo.
¿Qué quedó de eso? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, Evo es importante destacar que a la vez es radical y pragmático, ¿no? Simplemente un dato, Evo Morales fue a la asunción de Jair Bolsonaro, mientras que Maduro no está invitado, por ejemplo, ¿no? Muestra cintura política en la región y siempre fue pragmático, salvo con el tema de la política, las relaciones con Estados Unidos. Hay que recordar, Bolivia no tiene embajador desde 2008 cuando expulsa al embajador de Estados Unidos. Quizás el punto donde Evo no es pragmático es en la relación con Estados Unidos y tiene que ver con su historia de sindicalista de los cultivadores de hoja de coca. Ahora, es lo de cuán radical y cuán no radical. Posiblemente el éxito de Evo Morales tenga que ver con los aspectos menos radicales de su gobierno. Por ejemplo, el éxito económico con una política macroeconómica que combinó básicamente nacionalización de hidrocarburos y de una cantidad de empresas, servicios públicos y prudencia macroeconómica. Bolivia llegó a ser el país que tenía el segundo país del mundo en términos de reservas internacionales en relación a su PBI, ¿no? Entonces mantuvo una política económica que algunos, la revista The Economist la llamó un populismo prudente, ¿no? Ahora, lo que representa Evo en términos simbólicos, sí es verdad, y tiene que ver con cambios que hay en la sociedad boliviana en estos años. Sin duda la sociedad boliviana cambió muchísimo, eso tiene que ver con la integración de los indígenas y cómo Evo Morales se volvió un referente de esas transformaciones. Eso muchas veces no va quizás por el lado de los modelos alternativos, del buen vivir, sino más bien por otros lados, que es el ascenso social de esos sectores, que acceden en mayor medida a universidades privadas, que acceden al consumo, que hoy los podés encontrar en restaurantes más caros. O sea, en términos de igualdad, Bolivia avanzó mucho, pero una igualdad también muchas veces en términos del mercado, ¿no? De modelos alternativos. Una de las cosas que cambió sin duda fue el consumo popular en estos años. Las estrategias más disruptivas como el buen vivir o la idea de lo comunitario, de la expansión de esos valores a la sociedad, a la política, eso quedó más bien en una retórica y nunca terminó de encarnarse en un proyecto concreto. Si uno va a Bolivia y pregunta qué es el vivir bien hoy, va a encontrar tantas respuestas como gente que responde. No se llegó. Hay una idea de recuperar esos valores. Hoy en realidad Evo hace mucha más campaña con una política desarrollista y de estabilidad económica. De hecho, su última propuesta es un acuerdo con Rusia para construir una central nuclear en la Ciudad del Alto, ¿no? Va mucho más por ahí. Los imaginarios, el satélite que Bolivia lanzó, un satélite chino que lanzó al espacio, el satélite Tupac Katari, pesan más, me parece, en el éxito de Evo Morales esos imaginarios de modernidad clásica, que puede ser ilusoria también porque Bolivia no va a ser una potencia espacial porque lance un satélite, pero sí reconstruyó cierta autoestima nacional en un país que muchas veces se veía como un país un poco paria, digamos, en la región, por decirlo de algún modo. Y me parece que el éxito va más por ahí. Entonces, me parece hoy difícil ubicar a Bolivia como un modelo alternativo y sobre todo un modelo proyectable a otros países, ¿no? Me parece que Bolivia es bastante particular y sí destacaría estos cambios en la sociedad. Mucha gente que, si alguien no viajó a Bolivia hace 20 o 30 años, va a encontrar otra Bolivia en muchísimos aspectos, sociales, de modernización, de integración de la población indígena a distintos espacios de la vida social en los que antes se sentían excluidos o se autoexcluían. Y en ese sentido creo que son cambios que van a perdurar más allá del resultado de estas elecciones, gane o pierda Evo. Pablo, vos hablabas, para ir cerrando, de que Evo Morales estuvo en la asunción de Jair Bolsonaro. ¿Cuánto le puede influir en la elección la política internacional? Porque Evo Morales llama hermano a Nicolás Maduro con todo lo que esto significa, por las críticas que hay contra Nicolás Maduro, pero también supo llamar hermano a Bolsonaro por el tema de la extradición del italiano Cesare Battisti. Entonces, ¿cómo puede jugar por esos dos caminos tan distintos? Bolivia, por eso decía, Evo juega pragmáticamente. O sea, en la política internacional y en la política nacional, y eso viene mucho de su cultura sindical, de sindicalista campesino que supo operar en distintos contextos. Brasil es importante para Bolivia, Bolivia le exporta gas y básicamente Evo no quería pelearse con Brasil. Claramente está en las antípodas ideológicas de Bolsonaro y no es que siguió una relación de fraternidad. Muchas veces Evo usa el término hermano de manera un poco superficial, digamos, ¿no? Decir, bueno, el hermano presidente.
También intentó tener una buena relación con Macri, de hecho no hubo grandes conflictos con Bolivia. El contexto internacional le juega, podríamos decir, de dos maneras. Por un lado, el agotamiento, el debilitamiento del ciclo de izquierda que conoció la región le juega en contra. Pero como decía antes, un país como Argentina, que es muy importante para Bolivia. En Argentina hay muchos inmigrantes bolivianos, esos inmigrantes además votan. De hecho, Evo está ahora en campaña en Argentina. ¿Hay voto en el exterior en Bolivia? Sí. Por eso fue que se adelanta, ¿no? Para no perjudicar a los yo bolivianos. no tengo la razón exacta, pero presumo que es para que no coincidiera con la elección Claro. argentina y los bolivianos pudieran votar más fácilmente y no en medio de otra elección. Pero Argentina es importante por dos razones. Primero, porque votan muchos bolivianos, es una migración histórica. Y en segundo, porque se ve que el resultado del gobierno de Macri está lejos de ser un resultado exitoso. Entonces, en esa medida, el contexto internacional internacional cercano le está sirviendo, ¿no? Para decir, miren ahí, quieren cambiar, bueno, el cambio es lo que pasó con Cambiemos en Argentina y ahí puede sacar alguna ventaja. De todos modos, como decía, hay una oposición mayor y no se puede anticipar un resultado total. Hoy el clima es que Evo Morales podría ganar, incluso algunos creen que en primera vuelta. Y por último, ahora sí, para cerrar, ¿por qué se adelanta y no se atrasa? Porque quizá un resultado ya en Argentina podía beneficiar o perjudicar, ¿no? No es lo mismo que la primera vuelta la gane Los Fernández a que la gane Macri. Bueno, hay mucha incertidumbre en Argentina, es tirar la moneda, ¿no? Y entonces mejor quizás será no apostar a esa moneda que puede caer de un lado o del otro. Hoy claramente en Argentina las probabilidades son casi las mismas porque todas las encuestas dan, más allá que hay mucha operación con las encuestas, pero dan que todo puede pasar y me parece que no se quisieron arriesgar. Si esa fue la razón, no se quisieron arriesgar porque era 50, cara o seca, 50 y 50, y entonces me parece que apostaron como a tener una elección un poco separada de esas, ¿no?